En el episodio 556 de Hilando Fino Daily os cuento la importancia que tiene la longitud de bielas en la potencia que generamos en bici. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenidos al episodio 556 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es viernes y hoy ¿qué es? Es 5, creo que hoy es día 5, ¿no? De junio, no lo he apuntado y claro, de memoria no me lo sé, de junio de 2020, confiemos en que sea 5 de junio. Y bueno, y como siempre, pues te animo a que te pases por ahí, por hilandofino.net, te des una vuelta por la página web y le eches un vistacillo a los audiocursos que tengo preparados para que aprendas más contenido y más contenido de gran calidad sobre triatlón y deportes de resistencia con otros profesionales que me ayudan en la confección de ese contenido. Bueno, hoy hemos publicado, Edu y yo, el episodio 131 de Triatlón y otras drogas, lo tenéis en las notas del podcast enlazado, y bueno, hablamos con Sara Pérez, que bueno, ha sido nadadora olímpica, fue en Río de Janeiro cuando comentó que había sido olímpica, ya no lo recuerdo, muchas dudas en este inicio de episodio, pero creo que fue en Río de Janeiro donde fue olímpica, o en Londres, ya no lo sé, no recuerdo. Bueno, la cuestión es que ha sido nadadora olímpica y bueno, nos cuenta su paso al triatlón, cómo ha encauzado su entrenamiento y bueno, y cosillas varias. Y luego, por otro lado, se ha publicado automáticamente, porque eso estáis preparados para que se publique y no me caliente mucho la cabeza, un vídeo en YouTube de natación sobre movimiento de los brazos. Lo dejo también enlazado en las notas del podcast, por si queréis echarle un vistacillo. Todo esto lo meto siempre en la lista de correo, ¿vale? Así que si queréis meteros también a la lista de correo, pues simplemente podéis suscribiros en las notas del podcast, tenéis el enlace y os llegarán todos estos links y todas estas cosas a vuestro mail y así no tenéis que preocuparos de estar entrando por ahí por la web ni nada por el estilo. Bueno, a ver, fue ayer o antes de ayer en Telegram, un oyente lanzó una pregunta que era la siguiente. Bueno, no la formulo así, simplemente yo aquí la estoy transcribiendo lo que me he acordado, porque tampoco he copiado el nombre del oyente, me disculpará. Y bueno, la pregunta era que si importaba la longitud de biela en la producción de potencia en bici, ya que había realizado un test de 20 minutos, dice que había sacado un registro pues muy bueno y que se había equivocado al poner la longitud de biela correcta. Había hecho el test con bielas de 160 y él tenía puesto en el display, en el dispositivo, 172,5, creo recordar. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos hablando un poco sobre el tema, yo expuse ahí lo que pensaba al respecto y bueno, y de hecho esta mañana han pasado un par de artículos, algunos de ellos no podría abrirlo, que básicamente venían a decir que la producción de potencia era dependiente evidentemente, como vamos a ver ahora, de la longitud de biela, pero que era en un porcentaje muy pequeño y esa longitud de biela en el estudio que se había juntado era muy grande, es decir, la diferencia entre la longitud de biela más corta y la longitud de biela más larga eran de varios centímetros y la producción de potencia se había modificado en muy poco. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que decía ese estudio, pero bueno, yo lo que quiero hoy comentaros aquí en este episodio es de dónde procede la potencia o qué es lo que está dentro de la fórmula de potencia para poder entender en qué medida la longitud de biela puede afectar a esa producción de potencia, ¿no? Y para ello es preciso entender la fórmula de la potencia y de dónde se saca ese dato, ¿no? Bueno, la fórmula de la potencia indica que esa potencia en vatios es igual a fuerza por velocidad, ¿vale? Y ahora vamos a ver cada uno de esos multiplicandos, son multiplicandos como se llaman, ¿no? Cada una de las partes de la multiplicación, creo que eran multiplicando, eso es de eso, vaya. Bueno, cada uno de esos multiplicandos vamos a ver de dónde proceden. Vamos a empezar con la F, con la fuerza, lo que se conoce comúnmente como fuerza en la fórmula de la potencia, que ahora vamos a ver cómo realmente no es fuerza tal cual, es otra cosa, es el torque, ¿no? Bueno, nosotros llamamos a esto fuerza de forma vulgar, a este primer multiplicando de la ecuación, pero nos referimos, como digo, al momento de fuerza o al torque. Este parámetro es el resultado de la fuerza que aplicamos en los pedales multiplicado por la distancia desde el centro del eje del pedal hasta el centro del eje del pedalier. Y esa distancia es la longitud de la biela, ¿vale?
Ahí ya vemos que la longitud que tenga la biela va a interferir en ese primer multiplicando, ¿vale? ¿Por qué? Porque está multiplicando a la fuerza que generamos en los pedales, ¿vale? Estamos destripando, como digo, la primera parte del multiplicando de la fórmula de la potencia. Si aplicamos más fuerza en el pedal, el torque va a ser mayor. Si la longitud de biela es mayor, el torque también va a ser mayor, ¿vale? Entonces podemos conseguir más fuerza, más torque de fuerza, bien aplicando más fuerza en el pedal o bien aplicando la misma fuerza sobre una biela, es decir, sobre una palanca más larga, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de esto ya podemos pensar, esto nos lleva a pensar que una biela más larga nos va a hacer ejercer más torque de fuerza, ¿no? Más fuerza realmente con el mismo esfuerzo, ¿vale? Esto es como si queremos aflojar una tuerca y cogemos una llave corta o una llave larga. Con la llave larga vamos a tener mucha más capacidad de ejercer fuerza, ¿vale? Por ejemplo, esto se ve mucho en la gente, en los mecánicos cuando van a quitar, los mecánicos, yo creo que eso ya no lo hacen así, pero bueno, cuando van a aflojar los tornillos de las ruedas de los coches. Ponen una llave, ¿no? Una llave de esta de carraca y entonces luego le suelen meter, o por lo menos antes era así, ahora no sé, si me estará escuchando algún mecánico se va a tirar de los pelos. Meten un tubo o una extensión de esa llave, ¿para qué? Para ejercer la fuerza desde más lejos, con lo cual es como si en ese caso, asemejando eso a una biela, pusiéramos una biela más larga, ¿vale? Vemos que es mucho más fácil aumentar ese torque, ¿no? Ese momento de fuerza. Os dejo una foto que he visto en la página de Cicloland, que la verdad que describe muy bien esto que os estoy comentando, lo dejo en la nota del podcast por si queréis echarle una ojeada. Entonces, con bielas más largas generamos más torque, ¿vale? Entonces ahí vemos que la longitud de biela va a estar influyendo en la producción de potencia, porque recordar que el torque, ¿vale? El torque estaba en la primera parte, en el primer multiplicando de la fórmula de la potencia, ¿vale? Venga, pues seguimos con la fórmula de la potencia y el segundo multiplicando era la velocidad. Al principio del episodio he comentado que potencia era igual a fuerza por velocidad. Bueno, pues la velocidad, ¿a qué nos referimos? Pues nos estamos refiriendo a la velocidad angular, es decir, la cadencia. Cuando en la segunda parte, en el segundo multiplicando, nos referimos a la cadencia y la cadencia, como todos sabemos, se va a ver afectada por la longitud de biela también. Entonces, bielas más cortas van a posibilitar que llevemos cadencias más altas, bielas más largas van a posibilitar que llevemos cadencias más bajas. Cuanto más subamos la cadencia, ¿vale? Estamos aumentando el segundo multiplicando y más vamos a aumentar la potencia. Si mantenemos el primero fijo, evidentemente, la fuerza, el torque, lo que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Lo que pasa es que esto pues no va a ser así, tiene que haber ahí un equilibrio entre cadencia y fuerza que generamos, ¿vale? No va a ser muy complicado que mantengamos el torque constante y la cadencia la aumentemos, ¿vale? Si modificamos esa longitud de biela. Entonces, según todo lo que hemos visto en este episodio, en todo lo que hoy he venido diciendo, podemos alcanzar vatios mediante dos formas: aumentando el primer multiplicando de la ecuación o aumentando el segundo, es decir, aumentando el torque, el momento de fuerza, o aumentando la cadencia, llevando una cadencia más alta, ¿vale? Y en ambos casos, como hemos visto, en ambos multiplicando, la longitud de biela va a estar metida, en mayor o menor medida va a estar influenciando. Con bielas más cortas podemos conseguir más cadencia, pero por el contrario el torque va a disminuir, ¿vale? ¿Por qué? Porque la distancia desde la aplicación de fuerza hasta el eje de giro va a ser menor. Bielas más largas van a posibilitar que el torque sea mayor, pero la cadencia también se va a ver afectada. Yo aquí tengo la duda, que es la siguiente: ¿dónde está el equilibrio? Sabemos que cadencias más cortas, que cadencias muy altas no son eficientes y que cadencias muy bajas tampoco son eficientes, con lo cual si nos vamos a los extremos, pues la eficiencia de nuestro organismo va a ser baja. Por otro lado, el cuerpo humano no es un motor, ¿vale? Siente y padece, entonces cada persona va a tener una combinación de esas variables en función de sus características biomecánicas, de su estado de forma y demás, y al final de su genética, ¿no? de su fisiología, ¿no? Que le va a hacer pues, ser más eficiente. Por eso se suele decir que la cadencia autoelegida va a ser la cadencia más interesante a la hora de producir potencia. Bueno, pues ahí dejo yo esa duda en el aire para seguir debatiéndola por Telegram si queréis. Y bueno,
simplemente quería exponer esto aquí por audio, porque en ocasiones son dudas que nos van surgiendo. De hecho, este mismo concepto yo he tenido que leérmelo y pensarlo para entenderlo profundamente. Entonces, bueno, es interesante siempre estar en constante, como siempre os digo, en constante aprendizaje, y todas esas dudas, la verdad que se le surgen a la gente, a mí me ayuda a decir, venga, pues vamos a leer y vamos a hacer un episodio sobre esto. Así que muchas gracias al oyente que ha puesto esa duda, porque me ha dado tema para el episodio de hoy. Bueno, nada, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras suscripciones, valoraciones, comentarios. Nos escuchamos el próximo lunes. Pasad buen fin de semana. Adiós.